Bien, chicos, una nueva semana aquí. Hoy vamos a continuar con la comida de la antigua Roma, como ya vimos la semana pasada. Hoy vamos a hablar un poquito de el banquete romano, porque ya vimos, aunque lo vuelvo a comentar otra vez aquí, ya vimos la semana pasada que la comida del romano se componía de tres partes: Ientaclum, Prandium y Quena, ¿vale? Vamos a ir repasándolo. Ientaclum equivaldría a nuestro desayuno a las 7 o las 8 horas, basado en queso, leche y pan, untado con aceite, ya dijimos las tostadas, ajo y sal o remojado en vino, ¿vale? A veces se tomaba miel, queso, higo, huevos, fruta fresca o seca, uvas, dátiles, aceitunas, eh, y luego conforme se fue desarrollando la pastelería, pues se hicieron también bizcochos con vino de pasa, que era lo que los niños solían llevar al colegio, ¿vale? O sea, era un desayuno, bueno, no estaba mal, ¿vale? Pasamos al segundo, el Prandium, era el tentempié al mediodía, el lunch que llaman los ingleses, y que como ya dijimos se solía desarrollar en las tabernas, ¿vale? Los bares romanos, porque se hacía fuera de casa, por lo general. Se componía de pan, carne fría, verduras, pescado, huevos y fruta, pero todo muy frugal, o sea, todo muy suave, ¿vale? Se comía de pie, frío y muy rápido. Así, lo que hoy se viene llamando la fast food, ¿vale? Había inventado también los hermanos. Y la quena, que era donde nos quedábamos hoy, era la comida fuerte del día y era llevado a cabo a la hora octava o nona del día, o sea, a las 2 o las 3 de la tarde, después del baño, después de las termas y demás, ¿vale? Del tiempo de ocio. ¿Recordamos por qué tan pronto? Pues porque recordamos que los romanos se levantaban con los primeros rayos del sol y se acostaban prácticamente con lo mismo, con los últimos rayos del sol, ¿vale? Entonces, la cena, o sea, estaban condicionados por el sol, ¿vale? Que como ya dijimos, sí que había luz artificial, pero no era muy allá, ¿vale? Es importante remarcar que hasta el siglo II a.C. la cena era muy simple, puesto que se tomaba el pulse o lo que se llamaba pulmentum, ¿vale? Una especie de papilla de harina de trigo junto a los alimentos procedentes del campo, que tenían mucha importancia, ¿vale? La agricultura y la ganadería tuvieron mucha importancia en la antigua Roma, evidentemente igual que la tienen hoy, ¿vale? Bien, pero ¿qué ocurre? Siempre cuando se piensa en una cena romana, como digo, imaginamos una fiesta descomunal con abundante comida, bebida y orgía, aunque esto no todos los banquetes eran iguales, evidentemente, ¿vale? Las Kenae en un principio tenían una función social y familiar de convivencia, entonces era donde se reunía toda la familia, ¿vale? Lo que ocurre hoy también en muchas casas, puesto que hay veces que las figuras paternas, o sea, el padre o la madre, se encuentran trabajando fuera, entonces es el único punto de unión con los hijos y demás, ¿vale? A lo largo del día, sobre todo si nos vamos a las grandes ciudades, ¿vale? En las que se buscaba en Roma, con esta cena se buscaba no el placer de comer, sino el gusto de convivir, de estar todos juntos, ¿vale? Sin embargo, en los tiempos de decadencia, ¿vale? Cuando ya Roma empieza a caer en picado, las reuniones para potenciar la amistad en muchas ocasiones fueron relegadas por festines en los que, como pone aquí, tenía como objetivo primordial alardear, o sea, mostrar a los invitados el lujo y la opulencia, o sea, la riqueza en los que vivía el anfitrión de la casa. O sea, era un poco eso de alardear o de postureo, lo que se llama hoy postureo, ¿vale? Mira lo que tengo, ¿vale? Bien. Antes del banquete sí había siempre una serie de rituales, por ejemplo, solía comenzar al término de la hora octava en invierno y de la nona en verano, o sea, una hora más tarde en verano por aquello de que anochece más tarde, ¿vale? La duración de dicho evento, de la cena, variaba según fuera una cena sencilla o un gran festín, aunque se supone que era recomendable que vieran su fin antes de ser noche cerrada, o sea, pues, ¿qué digo yo? Antes de las 11 o las 12 se supone que se tenía que terminar, pero claro, hay veces que se alargaba demasiado, ¿vale? Como características, si a nosotros nos invitaban a un banquete, debíamos acudir con dos cosas. Uno, con el servus ad pedes, que era un esclavo personal, que era el que no atendía, nuestro propio esclavo era el que nos atendía durante el convite y que transportaba y que llevaba
una vez terminada la velada, pues lo que se llamaban los apoforetas o regalos sorteados al final del banquete, ¿vale? O sea, se hacían sorteos y demás, entonces ese esclavo, servus ad pedes, que significa el siervo a los pies, ¿vale? Junto a los pies, era el encargado primero de servirnos la comida, nuestro propio esclavo personal, como digo, y luego de llevarnos los regalos que nos hubieran tocado, ¿vale? Pero además teníamos que llevar otra cosa. A su vez, disponía de una mapa, o sea, una servilleta, que no solo se utilizaba para evitar mancharse, sino también para llevarse al final los alimentos o manjares no consumidos, aquellos que le había servido el esclavo. O sea, vendría a ser para limpiarnos, ¿vale? Y para esa mapa para limpiarnos y para el tupper de toda la vida, ¿vale? Esto es algo que en muchas culturas, por ejemplo, se hace también, o sea, se hacen cosas similares, ¿vale? Lo de la servilleta no, pero por ejemplo, lo del tenedor, hay muchas culturas que no utilizan tenedor, sino que utilizan las manos, porque dicen que ese es su mejor instrumento, ¿vale? Ese es el mejor instrumento que tiene y nadie lo ha podido tocar, ¿vale? Entonces, al entrar, esto era el orden de si nos habían invitado a una cena, pues no nos podíamos sentar donde nosotros quisiéramos y donde no indicaba el acomodador. Al entrar al triclinium, recordamos que en un principio hay distintas ubicaciones de donde se hacía la cena. Estamos hablando, o sea, si podía ser en el patio, ¿vale? O bien en el peristilum cuando era verano, sí, en el atrium, recordad en la abertura, en la estancia que tenía abertura en el techo, con pluvium, el impluvium abajo, la piscinita, se solía hacer ahí también, pero ya con la influencia de Grecia se crea el triclinium, que viene a ser, triclinium viene a ser la denominación de esta sala, que significa tres, cline, significa diván. En cada diván se sentaba una persona. ¿Vale? Al entrar al triclinium o comedor, los comensales tomaban asiento siguiendo el orden dispuesto por el nomenclator o acomodador. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos el pater familia, ¿vale? Era el que siempre se ponía aquí, ¿vale? Y este iba a ser el lugar preferente. A partir de aquí, cuanto más cercano al pater familia, iba a ser, fijaros cómo se divide, lectusimus, medius y summus, ¿vale? El lecho inferior, el medio y el superior, ¿vale? Conforme más pegados estaban al dueño de la casa, al que nos había invitado, pues quería decir que más grado de confianza había, ¿vale? O sea, este tenía un grado de confianza y de amistad con el pater familiar importante. En cambio, este a lo mejor pues no lo quería ver ni en pintura, había sido invitado ¿vale? ¿Por qué? Precisamente para eso, para no disfrutar, entre comillas, de su conversación, ¿vale? Los tres lechos con sus cojines, cama y colchones que servían para separar cada plaza, lo hemos visto, lectus, imus, medius y summus, estaban colocados en forma de U alrededor de una mesa cuadrada o circular en la que se colocaban las viandas. Aquí tenéis cómo están colocados, ¿vale? Esto es una representación de una cena romana y aquí tenemos los alimentos, ¿vale? Un salero para que cada uno sirviese a su antojo y una jarra de vino, una vinagrera y los cubiertos conocidos los mismos que hoy en día, salvo que los tenedores eran sustituidos por mondadientes o por los dedos, simplemente. O sea, el tenedor es un instrumento no de época romana, evidentemente, sino mucho más posterior. Entonces, ¿cómo cogían la comida? Pues perfectamente con palillos de madera, lo que hoy se llama mondadientes, o bien con las manos. Lo mismo que se hace, por ejemplo, en la cultura árabe, ¿vale? Fijaros aquí también, aquí es donde se colocaría la mesa, ¿vale? Para que cada uno fuera alargando la mano cuando le servía el servus ad pedes que hemos dicho y iba comiendo, ¿vale? Aquí lo tendríamos, la mensa, ¿vale? Summus lectus, el medius y el imus, ¿vale? Hay una representación, fijaros. Nunca se cerraba, ¿por qué? Punto. ¿Por qué nunca se ponían siempre 3 divanes? ¿Por qué no se pondría aquí 4? Otro diván, por una razón muy sencilla, porque si se ponían aquí otro, pues evidentemente los esclavos no podían servir la mensa, ¿sí? Entonces no podían entrar a servirla, ¿vale? Para efectuarse una libación u ofrenda de vino puro a los dioses, comenzaban a distribuirse los platos de los que costaba el menú. O sea, primero daba la gracia en una especie de agradecimiento a los dioses por haber permitido reunirse,
Ellos eran muy escrupulosos con eso, siempre estaban haciendo ofrendas a los dioses, ¿vale? Y a partir de ahí comenzaba el menú, que costaba de las siguientes partes. Sabemos que una cena romana costaba de al menos 7 platos o férculas distribuidos en 3 partes, ¿vale? La célebre frase de Horacio, que fue un autor latino, de ovo usque ad mala, o sea, nos resume qué partes tenía una comida romana, o sea, del huevo, de los huevos, usque hasta la manzana, hasta la fruta, ¿vale? Esto sería un menú, de una taberna, ¿vale? Gustatio. Se comenzaba con la gustatio o entremesa. Este primer plato se componía de verdura, ensalada, aceituna, pescado en salmuera, ostras, champiñones y huevos, acompañados de un vino caliente llamado mulsum, que vendría a ser el vino tinto con miel, ¿vale? El objetivo de la gustatio era estimular el apetito y se solían presentar 3 entradas, o sea, 3 platitos, ¿vale? Para ir abriendo el apetito, ¿vale? Como veis, no era muy elaborado ni, ¿vale? Ni muy pesado, porque si no, no se llegaba a lo siguiente. La prima mensa vendría a ser el plato fuerte de la cena y lo comprendían ya sea aves, o sea, tordos, perdices, lirones, tórtolas, pollos, etc. Carne, cordero, cabrito, cerdo, jabalí, muy variado. O pescado, salmonetes, anguilas, lenguados, etc. Y generalmente se servían de cada uno, pues se servían 2 o 3 platos, ¿vale? O en total, vamos, ya dependiendo, ¿vale? Eran muy elaborados, ¿vale? Y en la segunda mesa se solían servir frutas frescas, dulces o frutos secos, ¿vale? Ya para rematar el remate. O sea, tendríamos por lo tanto la gustatio, que serían los entremeses, la prima mensa, el plato principal, que no sería un solo plato, como hemos dicho, sino que serían varios, y luego la segunda mensa, que sería fruta, o bien dulce, o bien todo junto, ¿vale? Para finalizar, al igual que al comienzo, tenía lugar una nueva libación a los dioses, ¿vale? Acompañada de un brindis de carácter patriótico y religioso como indicación de que la velada había llegado a su fin. A partir de ahí, cada uno cogía su bártulo, su servilleta importante y se iba a su casa, ¿vale? Acompañado del servus ad pedes. Tras el banquete, había ocasiones, en algunas ocasiones, la celebración se prolongaba con una comisatio, que viene a ser una sobremesa en la que se consumía gran cantidad de vino siguiendo las instrucciones de una persona encargada de mezclar el vino y el agua, que se llamaba arbiter vivendi, o sea, el árbitro de beber. O sea, se mezclaba vino con agua para que quisiera alargar más la comisatio esta, la fiesta, o no. O sea, si no se mezclaba, quiere decir que el vino era puro, por lo tanto, el pelotazo que le daba era mucho mayor que si lo mezclaban con agua, o sea, que si lo rebajaban, ¿vale? Esta parte del banquete en la que los participantes coronaban sus cabezas con flores, hiedra o laurel, porque pensaba que esta práctica reducía los efectos del vino, o sea, se ponían hasta arriba de vino y luego se coronaba en la cabeza, se ponían en la cabeza flores y se suponía que eso mermaba los efectos del vino. Pero bueno, estaba amenizada además por bufones, danzas, castañuelas, cantos, recitales de poesía, etc. Y lo único que había un pequeño matiz, que es que de esta comisatio solamente podían, solamente podían intervenir los varones, las mujeres ya se habrían ido, ¿vale? Ahora te toca a ti, como digo, y tienes que diseñar un menú romano, ¿vale? Con las 3 partes y narrar cómo, quién te ha invitado y cómo llega ahí y si se narrar los 3 platos y por último si finalmente se ha alargado la cosa en la comisatio, ¿vale? Vamos a ver finalmente las curiosidades, la conservación de los alimentos. ¿Cómo conservarían los romanos los alimentos? ¿Qué técnicas tendrían? Pues curiosamente algunas de ellas ya las conocen. Por ejemplo, salando los alimentos, es algo que se lleva utilizando desde, vamos, ya digo, desde época romana. Entonces, es una forma de conservación, ¿vale? Vinagre, también ya lo practicaban los romanos. Ahumar, hoy escuchamos que si salmón ahumado, que si esto, que si lo otro. Los romanos ya utilizaban humo para conservar los alimentos. Bien en salmuera, o sea, la sal rebajada en agua, ¿vale? Se sumergían los alimentos y se conservaban también, una forma de conservar. O bien el secado al aire. Fijaros, ahí he puesto unos jamones que
ya se secan, ya sabéis la técnica, ¿vale? Y luego aquí, por ejemplo, bacalao, secado al aire, también, ¿vale? He puesto esos 5 ejemplos, ahora os digo que os toca a vosotros también y tenéis que buscar al menos una forma de conservación usada en la antigua Roma, ¿vale? Así que nada más, chicos. Así es que espero vuestros ejercicios, ¿vale? Venga, hasta luego.